Continuamos en Entre Líneas y ahora vamos a entablar una comunicación vía Skype con el ministro de Finanzas de la provincia, con Osvaldo Giordano, para hablar del tema que se ha instalado en las últimas jornadas y en las últimas semanas desde el gobierno de la provincia y desde los candidatos de Unión por Córdoba a la Cámara Baja del Congreso de la Nación sobre el reparto de los recursos. Córdoba viene insistiendo mucho en la necesidad de federalizar más el gobierno nacional, en que se repartan más y mejor los recursos a las provincias y que se dejen de concentrar para un uso arbitrario por parte de la nación, ¿no? Además se queja del reparto de los subsidios, no solo del reparto de los impuestos, sino por el otro lado también del reparto de los subsidios que dice están fuertemente concentrados en la capital federal y el conurbano bonaerense, por ejemplo, subsidios energéticos y subsidios de transporte. Lo saludamos ya, lo tenemos en comunicación al ministro Osvaldo Giordano. Ministro, ¿nos escucha? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar en el programa de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo es esto del reclamo que está haciendo Córdoba por un reparto más equitativo de los recursos por parte del gobierno nacional y cuánto se le puede achacar a esta gestión nacional por esta política? Mira, el reclamo viene de la mano de una discusión de los temas tributarios. Es decir, todos los argentinos creo que somos conscientes de que este sistema tributario no da para más, de que hay muchos y muy malos impuestos que operan de manera superpuesta, que conspiran contra la inversión, la generación de empleo, que son regresivos y que por lo tanto hay que replantearlos. Eso creo que todos coincidimos, el gobierno nacional, las provincias. El punto es que cuando se llega a la instancia de definir, bueno, cómo vamos a hacer este replanteo, aparece la cuestión de que la nación tiene déficit y que las provincias tienen a cargo una gran cantidad de, la mayor parte de los servicios que da el Estado, como educación, salud, justicia, seguridad, que son a cargo de las provincias, que son los que más recursos demandan y que por lo tanto requieren un financiamiento. La involución a la que hemos llegado, probablemente la Argentina obviamente no tiene la culpa el actual gobierno nacional, sino que lleva ni siquiera el anterior gobierno nacional, más allá que fue quien más lo asentó, sino que es algo estructural en el cual la plata la tiene la nación y los servicios lo tiene por el régimen federal las provincias. Y yo creo que no vamos a resolver la cuestión tributaria, de distribución de recursos y un mejor funcionamiento del Estado si no hay un replanteo global de cómo se administra el Estado. El ejemplo que voy a dar es el más obvio. Ponemos un montón de plata todos los argentinos para financiar la nación y la nación la usa para subsidiar los servicios que se dan en la capital federal y el Gran Buenos Aires. Eso genera una gran inequidad y es lo que hay que abordar si queremos desandar toda esta maraña, digamos, de acumulación de distorsiones que es la que cercena la posibilidad de desarrollo del país. Y eso es lo que planteamos en estas elecciones, que yo creo que son muy importantes de cara a lo que se viene en los próximos 2 años, de tener legisladores en el Congreso de la Nación que realmente sean conscientes de este problema, que no estén condicionados por los intereses que puedan tener distintos sectores, sino que realmente busquen la creación de un régimen verdaderamente federal. También hay un planteo, ministro, específicamente en lo relativo a los fondos de ANSES, ¿no? A la cobertura del déficit de la caja de jubilaciones, que el ministro Frigerio se comprometió a que se van a enviar esos fondos. Ojalá que cumpla, porque ya llevamos más de 6 meses dialogando, enviando información, planteándoles la necesidad de resolver esto y no hemos tenido ningún tipo de respuesta, más allá de respuestas de tipo administrativa, diciendo, bueno, siempre falta algo. Es más de lo mismo, es decir, todos ponemos plata en el ANSES para financiar las jubilaciones, no solo los aportes que hacemos que hacen los trabajadores, sino también que hay muchos impuestos, por ejemplo, gran parte del impuesto a las ganancias que va a financiar el ANSES. Ahora, cuando llega la instancia de cómo usar esa plata, se usa solo para los proyectos que tiene ANSES y provincias como Córdoba, que administran su propio sistema previsional, en la práctica. Entonces, una razón de estricta justicia sería de que, bueno, si vamos a poner todos impuestos para financiar las jubilaciones, que eso incluya no solo las jubilaciones que paga directamente ANSES, sino también las jubilaciones que pagan las provincias que han mantenido su régimen previsional. Eso quedó plasmado en una ley el año pasado, que efectivamente la dialogamos con el gobierno nacional, quedó claro de que no estamos pidiendo
nada exagerado y nada injusto, simplemente que ANSES le pase a Córdoba lo que le costaría el sistema de Córdoba si lo hubiese absorbido, como de hecho hizo con otras provincias. Para eso lo que hay que hacer es un cálculo sobre el cual le hemos dado toda la información al detalle de los 100.000 beneficios que paga Córdoba, de manera de determinar ese monto, que estimamos está en el orden de 7.000 millones de pesos, pero le hemos dado toda la información para que ellos lo determinen, tal como ellos pidieron, y estamos esperando la respuesta, porque ¿qué ocurre en la práctica? Que mientras se demora, digamos, la respuesta de ANSES, está la provincia, es decir, todos los cordobeses pagando impuestos para cubrir algo que debería estar cubriendo la nación. Así que ojalá se cumpla la promesa de Rogelio Frigerio de que en 2 o 3 semanas tengamos resuelto este tema. Ministro, hay, o al menos desde que asumió el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, una idea de ir hacia una reforma tributaria de fondo. ¿Qué información tienen sobre esto y cuándo se daría? Si va a ser un tema después de octubre, después de las elecciones, porque en el fondo de toda esta discusión está eso, ¿no? Efectivamente, y lamentablemente, bueno, tenemos la misma información que ustedes, y que hay una idea que consideramos que es, como te decía al principio, muy necesaria. Es decir, Argentina no puede crecer ni puede tener una sociedad integrada con más nivel de equidad si no cambiamos estos impuestos. Hemos sido los primeros en plantearlo, incluso impuestos que administran las provincias, como es ingresos brutos. Ahora, eso no lo puede resolver una sola provincia, ni siquiera lo puede resolver solo la nación, sino tiene que salir, obviamente, impulsado desde la nación, creando un ámbito de diálogo en el cual participen todos. La promesa de reforma tributaria ya viene del anterior ministro de Economía Nacional, Prat-Gay. En varias ocasiones los grandes títulos fueron planteados a nivel de prensa, a nivel de reuniones con las provincias, con los gobernadores, pero lamentablemente nunca salimos de los títulos, nunca vamos a las cuestiones concretas. Hasta hoy no ha habido ningún planteo concreto. Tenía la impresión de que por el desenlace, digamos, político, difícilmente esto ocurra antes de las elecciones, pero volvimos a insistir, nosotros tenemos ideas, tenemos claro, digamos, hacia dónde deberíamos ir, compartimos algunas ideas en relación a que es necesario descentralizar recursos, y lo que queremos, y esto lo queremos canalizar, digamos, a través de nuestros legisladores, porque naturalmente una discusión que va a desembocar en el Congreso, que es el que tiene que sancionar las nuevas normas. ¿Le preocupa la situación económica con un dólar con presión, subiendo a niveles récord, una economía que no termina de despegar y que sigue teniendo los inconvenientes que ha venido teniendo en los últimos tiempos? Mira, creo que la mayoría de los económica y el impacto que esto tiene sobre la situación social. Yo creo que en eso me parece difícil negar de que todavía la economía no termina de despegar, que la generación de empleo es muy escasa y que eso tiene una connotación social a la que se le agrega como un factor muy negativo desde el punto de vista no solo económico, sino social, que es la inflación. Me parece que en eso todos coincidimos en el diagnóstico de que no es buena situación. Bueno, algunos ponen más énfasis que estamos en vía de resolverlo, otros, que en mi caso, todavía no vemos muy claro, digamos, que esto pueda tener, digamos, una dinámica mucho más positiva, de que la economía se reactive más rápido y que la inflación caiga de una manera más rápida. Creo que en eso estamos pagando consecuencias de sin duda, una gran cantidad de errores que se cometieron en el pasado y que este gobierno nacional los recibió, digamos, como herencia negativa, pero también estamos pagando las consecuencias de algunos errores propios del gobierno nacional, que es lo que nosotros aspiramos a que estas elecciones ayuden a debatir esos temas y a que en octubre los corrijamos. Nosotros no hacemos la política tradicional de pensar de que si peor le va a quien está en el oficialismo, mejor para nosotros. La verdad que lo que queremos es que tengamos 2 años de los que vienen, de que sean positivos en términos de generación de empleo, de resolver los graves problemas sociales, pero para lo cual no lo vamos a hacer con más de lo mismo, sino tenemos que abordar varios de los temas pendientes. Uno, el que hablamos recién, el tema de la reforma tributaria, para lo cual es necesario un replanteo de cómo administra los fondos el gobierno nacional y que deje de gastar plata en lo que no debería
gastar, y ahí van a aparecer las soluciones que tanto esperamos y que ojalá los próximos 2 años lo concretemos, para lo cual desde nuestra posición política lo que queremos aportar es gobernabilidad, racionalidad y sobre todo buenas ideas para poder instrumentar estos 2 años que le quedan al gobierno nacional. Ministro, el gobierno ha puesto, parece, la prioridad en el combate a la inflación. Para eso mantiene tasas elevadísimas. Y esto, obviamente, que mantiene fría la actividad económica. ¿Se puede romper ese círculo vicioso por algún lado? La verdad no me gustaría estar en el lugar de Federico Sturzenegger, porque yo creo que él un poco sufre las consecuencias de una contradicción. Por un lado, el gobierno que plantea una meta de inflación que todos conocemos, y sobre la cual él tiene la instrucción como autoridad monetaria a moldarse a eso, pero por otro lado sigue una política fiscal que es incoherente con esa meta. Entonces, la única camino que le queda a Sturzenegger es o no cumple la meta o aplica una política monetaria restrictiva que tiene todos los efectos negativos que vos señalas. La solución no es cambiar el presidente del Banco Central, la solución es ser coherente. Si tenemos una meta, que me parece bien esa meta, desde el punto de vista fiscal hay que ser más coherente y no pensar que podemos indefinidamente mantener un déficit fiscal tan grande simplemente porque podemos endeudar. Sabemos que hoy hay mercado y deuda, que todavía sigue siendo cara respecto a otros países, pero hay disponibilidad que no la había en el pasado, pero que eso no es indefinido, es decir, necesitamos un ordenamiento fiscal y para eso es clave abordar lo que hablamos al principio, es decir, abordar el tema del subsidio, abordar la reforma impositiva, bueno, abordar un montón de gastos que hace la nación que no debería hacer y que es lo que permitirían resolver este tema y le darían al Banco Central la posibilidad de no tener que apelar a esta suba de tasas con todos estos efectos negativos que vos señalás. ¿El aumento del dólar que se ha producido en las últimas semanas tiene impacto en la deuda cordobesa, ministro? ¿Tiene un impacto que preocupa en la deuda, teniendo en cuenta que la gran mayoría está tomada en dólares? No, para nada. Mira, la deuda efectivamente está en dólares, básicamente por una cuestión de plazos y tasas. Es decir, esta misma deuda, que es muy necesaria para el plan de obras, hubiese sido muy oneroso o directamente imposible contraerla en pesos, porque no hay mercado, no hay plazos ni tasas de interés razonables para financiar un plan de obra como el que está teniendo Córdoba. De todas maneras, es una fracción muy pequeña del gasto total. Te diría, tiene muchísimo más impacto, por ejemplo, la tasa de inflación, que nos lleva a la necesidad de corregir los salarios. Por ejemplo, en este semestre tuvimos que hacer un ajuste adicional de remuneraciones porque la inflación tuvo por encima de la pauta originalmente prevista. Ese impacto en las cuentas fiscales es mucho más grande que lo que puede tener una suba, no ya la que hubo, sino incluso una suba más alta del dólar. Es decir, son cifras totalmente manejables y que además son cifras de largo plazo. Es decir, no es que tengamos que pagar el mes que viene toda la deuda, sino que es una deuda que está programada para varios años, incluso más de una década. De manera que el mirar que el 100%, que no es así, pero está cerca del 100% sea en dólar, no es un problema en la medida en que es una fracción relativamente pequeña de los ingresos que está atada a dólar. Yo te diría, me preocupan más otras variables, como la de la inflación, mucho más que la escapada del dólar. Ministro, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Un gusto y hasta la próxima. Saludos. Nos vamos a una pausa y enseguida seguimos aquí en Entre Líneas.